Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy vamos a hablar de un tema que ha puesto a todos en redes sociales a comentar, Erkan Merik y su enigmática publicación con la frase enrullada Uyanamak, que en español significa no pudimos despertar en el mismo sueño. ¿Qué quiso decir el actor con estas palabras? ¿A quién iban dirigidas? ¿Hay una historia oculta detrás de este mensaje? Quédense hasta el final porque las revelaciones que circulan son realmente sorprendentes. La noticia comenzó cuando Erkan compartió en su cuenta oficial una imagen oscura, apenas iluminada por una luz tenue, acompañada del mensaje enrullada Uyanamak. En cuestión de minutos, miles de fans reaccionaron con corazones y comentarios llenos de intriga. Muchas de sus seguidoras empezaron a preguntarse si estas palabras estaban relacionadas con su vida personal y, sobre todo, con su relación pasada con la actriz Asal Suba. Una usuaria comentó, Erkan, ¿este mensaje es para Asal? Todavía creemos en ustedes. Pocos minutos después, medios turcos comenzaron a especular que el actor podría estar atravesando una etapa de nostalgia. Una reportera de una conocida revista declaró, Erkan siempre ha sido muy reservado con su vida privada, pero esta vez parece que quiso lanzar una indirecta clara. Y por supuesto, los rumores no tardaron en llegar. Algunos aseguraron que la frase correspondía a una conversación íntima que el actor habría tenido con alguien especial. Otros, en cambio, pensaron que era simplemente una reflexión personal. Lo más sorprendente fue que Asal Suba, al ser preguntada por periodistas sobre la publicación, respondió con una sonrisa tímida, no puedo decir nada sobre eso, cada persona tiene derecho a expresar sus emociones como quiera. Estas palabras encendieron aún más las especulaciones, pues muchos interpretaron su reacción como una confirmación de que efectivamente había un trasfondo sentimental. Durante un programa de televisión, un panelista afirmó, la frase, no pudimos despertar en el mismo sueño, puede interpretarse como el final de una historia que no llegó a cumplirse. Es un mensaje poético, nostálgico, pero también lleno de resignación. Mientras tanto, en redes sociales se generó un movimiento de apoyo hacia el actor con hashtags como #Fuerza Erkan y #Merik en nuestros sueños. El propio Erkan, al ser abordado en un evento, intentó calmar la situación. Con un gesto serio dijo, no siempre lo que compartimos tiene un destinatario concreto. A veces son solo pensamientos. No hay nada más que agregar. Sin embargo, su tono melancólico no pasó desapercibido. Una fan que estuvo presente en el lugar aseguró, se notaba que había tristeza en sus ojos, aunque trató de disimular. Las interpretaciones siguieron creciendo en foros de fans y páginas dedicadas a la vida de los actores turcos. Algunos recordaron que en entrevistas pasadas, Erkan había mencionado que sus experiencias personales lo inspiraban para construir personajes más profundos y auténticos. Por ello, la idea de que la frase enrullada Uyanamak fuese más que un Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de teorías. Algunos usuarios subieron videos recopilando escenas de la pareja en la serie Amsenkoi, argumentando que el mensaje de Erkan estaba íntimamente relacionado con aquella historia que trascendió la ficción. Otros, en cambio, señalaron que el actor podría estar aludiendo a proyectos profesionales que no se concretaron, como una película que nunca vio la luz o una colaboración que quedó en pausa. Una de las publicaciones más virales fue la de una seguidora que escribió, cuando Erkan dice que no despertaron en el mismo sueño, habla de la imposibilidad de coincidir en el tiempo y en los caminos de la vida. Eso nos pasa a todos. Este tipo de reflexiones hicieron que la frase adquiriera un carácter casi universal, convirtiéndose en lema para muchas personas que atravesaban rupturas amorosas. No solo la prensa turca se interesó por el tema. Portales de entretenimiento en España, América Latina e incluso en Italia comenzaron a publicar artículos sobre el misterio del mensaje. La traducción al español no pudimos despertar en el mismo sueño se replicó miles de veces en titulares y algunos periodistas lo compararon con frases poéticas de escritores reconocidos. Un crítico cultural señaló, este tipo de expresiones logran trascender lo personal y transformarse en parte del imaginario colectivo. Tal vez Erkan no lo planeó, pero generó una ola de identificación que va más allá de su figura como actor. Cada movimiento de la actriz también fue analizado con lupa. Aunque Asal se mostró discreta, bastaba con que publicara una foto sonriente o un comentario sobre algún libro para que los fans interpretaran posibles mensajes ocultos.
La especulación alcanzó tal nivel que incluso hubo debate sobre los colores de su vestimenta y si estos podían relacionarse con estados emocionales vinculados a Erkan. Los seguidores más apasionados organizaron lives en Instagram y Twitter Spaces para discutir el tema. En ellos, algunos defendían la idea de que la pareja aún mantenía contacto, mientras que otros sostenían que se trataba solo de recuerdos del pasado magnificados por la nostalgia de los fans. En entrevistas previas, Erkan había confesado que la fama le había traído alegrías, pero también presiones intensas. La gente olvida que detrás del actor hay una persona con emociones reales, comentó en una ocasión. Esto llevó a que muchos reflexionaran sobre cómo una simple publicación podía convertirse en un fenómeno mediático con miles de interpretaciones diferentes. Un psicólogo invitado a un programa de televisión señaló, las celebridades a menudo se convierten en espejos donde la gente proyecta sus propias experiencias. La frase de Erkan fue breve, pero su fuerza radica en que cada persona la puede adaptar a su propia historia de amor o desamor. Algunos expertos en comunicación digital incluso sugirieron que detrás del mensaje podría haber una estrategia cuidadosamente pensada. Argumentaron que, en la era de las redes sociales, los actores también buscan mantenerse relevantes y que frases enigmáticas como esta generan un impacto mediático inmediato. Sin embargo, otros rechazaron esa hipótesis asegurando que el tono melancólico de Erkan parecía demasiado auténtico para tratarse de un simple movimiento publicitario. Se le veía dolido, no estratégico, comentó un asistente al evento donde el actor habló en persona. Lejos de ser un obstáculo, toda esta atención mediática aumentó la visibilidad de Erkan y Asal. En cuestión de semanas, su número de seguidores creció notablemente. Productores y directores no tardaron en reconocer que la popularidad de ambos podría ser clave para futuros proyectos, incluso en el extranjero. Fans comenzaron a pedir una nueva colaboración en pantalla, convencidos de que la química entre ellos aún podía cautivar. En plataformas de streaming circularon peticiones para que protagonizaran una serie romántica con un guión inspirado en su propia historia. La frase enrullada Uyanamak se convirtió, sin proponérselo, en un fenómeno cultural. Lo que empezó como una publicación en redes sociales se transformó en una conversación global sobre amor, pérdida, destino y segundas oportunidades. Quizás nunca sepamos con certeza si Erkan pensaba en Asal, en otra persona, o simplemente en un recuerdo abstracto. Pero lo indiscutible es que logró despertar emociones en millones de personas, recordándonos que detrás de las pantallas, los actores también son seres humanos que sienten, dudan y sueñan. Y así, entre rumores, sonrisas tímidas y declaraciones crípticas, la historia continúa abierta, como un sueño del que, tal vez, nadie quiere despertar por completo. Y hasta aquí llega nuestro video de hoy, mis queridas seguidoras. Si quieren seguir enterándose de todas las novedades sobre sus estrellas favoritas, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un comentario con su opinión. ¿Creen ustedes que este mensaje fue para Asal o solo un pensamiento pasajero de Erkan? Los estaré leyendo.